Hola, buenos días. Estamos haciendo unos par de cortes consecutivos de este material de acero 1045 laminado de diámetro 90 milímetros en nuestra sierrita. Esta sierra la estamos haciendo girar unas 65 revoluciones. Por lo general lo hacemos girar a esa velocidad. Por ahí en los tochos de más diámetro que hemos cortado de 250 milímetros de diámetro, que eran bastante pesados a decir verdad, lo hacemos más o menos unas 33 revoluciones, un poquito más lento, pero las revoluciones van también en cuántos dientes por, digamos, la cantidad de dientes por pulgada que tenga, ¿sí? Eso también el fabricante, la hoja de sierra, lo aclara dependiendo del material, digamos, del espesor a cortar y del material, obviamente, ¿sí? Esta sierrita, a pesar de que tiene su tiempo considerable de uso, tiene sus fallas. Por ejemplo, el tema de las escobillas, es muy sucia por dentro. Si bien tiene una buena descarga de viruta en la parte de atrás, siempre vive largando virutas. Las escobillas es muy poco lo que limpian. Lo que sí limpia mucho es el flujo de líquido. El líquido refrigerante, cuanto más líquido tenga, ahí se ve, cae más cantidad, digamos, limpia mejor lo que son las llantas o los apoyos, los dos volantes que tiene la sierra sin fin, y sobre todo refrigera mucho lo que es el corte, ¿sí? Esta sierra, digamos, en acero o quizás inclusive en aluminio, cortándolo no te sale bien porque entra a, digamos, a apelmazarse la viruta, a calentar mucho lo que es el diente, el corte, digamos, y no te termina durando la sierra. En cambio en esta, bastante bien, a pesar de que si ustedes la ven de arriba, tiene una serie de golpes. ¿Por qué esos golpes? Porque a veces es irregular, sobre todo cuando uno corta tubos. El tubo es uno donde uno tiene que prestarle un poquito más de atención, porque en un momento entra a cortar bien el material, tiene bastante ancho de material, pero luego entra a cortar la pared, digamos, se achica mucho la sección del material a cortar, queda mucho espacio libre, sobre todo cuando uno va llegando a la mitad del corte. Entonces ahí se produce una, digamos, una vibración del primer corte con la salida. Por un lado uno se alivia y por el otro lado sigue cortando material. Entonces se produce como una pequeña tranquita, digamos, en el corte. Es mi opinión, es lo que me da la impresión. Quizás alguno de ustedes tenga otro punto de vista, pero por lo menos lo que me ha parecido a mí en lo que es corte de tubos de pared de 7 a 20 milímetros de espesor, a veces sucede eso. Corte de pared gruesa, digo yo, ¿sí? Todo lo que es pared fina de 1 o 2 milímetros, todo va a la piedra sensitiva, ¿sí? No me gusta cortar poco espesor acá. Muy poquísimas veces hemos realizado ese corte, porque justamente se produce ese atropello del corte y ese alivio al final, digamos, es como un tiro ni afloje, se produce dentro de la sierra. Entonces entra a producirse deformación. Bueno, ese cuidado hay que tener en cuenta, ¿sí? Sobre todo, bueno, la alineación de los dos taquitos, de los dos rodamientos que lleva acá, de los 4, 2 y 2. Es importante tener siempre bien alineadito eso. No tensar mucho la hoja está tensada en el punto medio, ni siquiera llega al punto medio alto, digamos, al punto medio. Darle, digamos, una holgura a la hoja, no sobreestirarla. La marca de la hoja es una marca de segunda categoría, no es para nada la primera, de la más conocida, y como les decía, anda muy bien. Y para mostrarlo, vamos a mirar un poquito los cortes. Ya hemos hecho, a ver, 8, 16, 17, 18, 19 cortecitos. Ahora vamos a mirar más o menos, lo vamos a medir. Ahí está, le decía, cambié la batería porque ya se estaba terminando. Tenemos 19, 16, 17, 18, 19 cortes. Tenemos de 8 milímetros, 10 milímetros y 12 milímetros. Estos son para hacer separadores de la máquina que estamos terminando. Le sumo siempre 2 milímetros. Esto en medida final tiene que llegar a 6,5 milímetros, 6,5 décimas. Así que vamos a medir.
Vamos a limpiar un poquito. Fíjense el corte. Está en la bajada lenta, digamos. En promedio cada corte te demora unos 13 minutos, un poquito más, un poquito menos, máximo 16 minutos. Así que fíjense el corte sin sobresaltos, o sea, no hay, digamos, no hay un... apenas vamos a ver ahora midiéndolo para que ustedes tengan 7,8. 8 milímetros, 8 milímetros, 7,6, o sea, más o menos unas 4 décimas más o menos tiene en este largo, que son 90 milímetros, en esta sección de 90 milímetros. Así que demasiado bien, en todos los casos. Siempre al espesor le sumo más o menos, hago un primer corte de prueba, que fue este, que es la primera punta. Fíjense, esta la punta que nos vino desde el lugar que lo compramos, estaba un poquito inclinada. Esta salió un poquito más gruesa porque justamente estaba un poquito cortada mal, digamos, en bisel. Entonces hicimos un corte más grueso de unos 9 milímetros, rectificamos la primera cara, como se podría decir, y ahora ya tenemos el resto, ¿no? Bueno, ese es uno de los trabajitos que estamos haciendo hoy, preparando este material. Fueron más o menos, son unos 2.000 pesos, más o menos, un poco más, 2.000 y pico de pesos que tenemos acá en material junto con lo que estamos cortando. Fue bastante complicado conseguirlo porque, como saben, ahora muchos de estos negocios que venden estos insumos abren mediodía, así que bueno, aprovechamos a hacer una compra más de lo que nos faltaba, que era este material. Y así vamos llevándolo. Y bueno, eso es por un lado, para compartirles un poquito, digamos, el tema del corte del metal, y que realmente se los aconsejo acá. 11, 10,6, 10,5, 10,7, 10,6. Prácticamente esta es de 10 milímetros, esta salió casi perfecto, demasiado bien. Bueno, eso era por un lado, compartirles un poquito y aconsejarles si en algún momento, si bien es cierto que la situación está un poquito bastante complicada, la compra de este modelo, o quizás una más chica, es muy aconsejable debido a que te alivia mucho lo que son los tiempos de trabajo. Y si la tenés bien regulada la máquina, bien, digamos, a escuadra, esta máquina tuvimos que hacerle un par de adaptaciones a los bulones. Los bulones originales estaban un poquito más atrás, los llevamos un poquito más adelante. Escuadramos bien lo que es la sierra. Siempre eso también, cuando vos pongas la hoja de sierra, la tenses, controlar la escuadra, ¿sí? La primera escuadra, la fija, la segunda puede ir como quieras, pero la de apoyo, la primera, esta tiene que estar lo más a escuadra posible con respecto a la hoja, ¿sí? Empleando una escuadra, tratar de llevar lo mejor posible y siempre limpiar, ¿sí? Esta sierra lo que tiene en sí es muy sucia. Una vez que se termina el trabajo, como pueden ver, hay que desarmarla prácticamente y limpiar todo, porque primero por el óxido, si bien usa líquido refrigerante, tiende a oxidarse la viruta, ya que es muy chiquitita, se oxida muy fácil, y eso a veces te ocasiona problemas en lo que son los volantes. Entonces, una vez que termines de cortar, desarmás, le sacas las protecciones, limpias bien, sacás un poquito la hoja para que no queden virutas entre el volante y la sierra, limpias bien, le echás un poquitito de W40, digamos, al volante, por si no lo vas a usar en lo inmediato, vas a tener un tiempo bastante parado, y de esa forma lo extendés en el uso, digamos, la mantenés en buen estado. Lo que no me gusta sí es el mando eléctrico, que tiene muy voluminoso, que saca mucho lugar.
pero bueno, esos son gustos personales. Así que bueno, eso por un lado. Ahora vamos a seguir haciendo otra cosita y ya compartimos otras cosas. Y ya vamos a charlar un ratito. Acá tenemos los soportes que hemos terminado ya de hacerlos. Estos son los que habíamos hecho la semana pasada, con un pequeño buloncito roscado que hicimos, ¿sí? Rosca de media, con una pequeña punterita de cobre. Acá tenemos el soporte descentrado, ya con la ranura terminada. Creo que ahora dentro de un tiempito capaz lo vamos a subir. Acá está la planchuela, que fue rectificada, ¿sí? En la fresadora. Quedó bastante bien suavecita, bien en la medida. Le hicimos una ranura. En las medidas finales quedó más o menos a 15,35, creo en este caso. Nos salieron las dos iguales porque no es importante, era limpiar la superficie, las cuatro caras, y que queden con un ancho o un espesor parejo todo el tiro. Acá tenemos la ranura que lo hicimos con una fresa redonda común de 12 milímetros de espesor y lo fuimos llevando. La medida tenemos sin juego, ¿sí? Es desplazamiento que tiene que tener, nada más. Entonces con el bulón lo sostenés. Al tener una punta de cobre o de bronce, un metal blando, digamos, uno no estropea el apoyo, ¿sí? Se recuesta sobre este costado y acá de este lado se asegura, ¿sí? Ahí quedó bastante bien. Estos son los ejes, ¿sí? Este es el eje que va de este lado. Ahí va colocado un rodamiento 6000, si no me equivoco, 6001. Diámetro 28 milímetros por 12 por 8, ¿sí? Y acá lo que le hicimos, que es lo que quería compartir, este pequeño separador. Este es un separador que corresponde al espesor que queda dentro. Este espesor es 38 milímetros, menos 8 milímetros, menos 8 milímetros te da 22. Entonces, lo que siempre hay que hacer es poner el rodamiento, obviamente, colocar el eje, y antes de colocar el otro rodamiento lo que se hace es colocar un separador. Este separador, ¿qué es lo que te hace? ¿O qué es lo que te garantiza en el funcionamiento del rodamiento? Tiene que tener buen espesor, obviamente, por lo menos el espesor que corresponde a la cubeta interna. En este caso le hicimos un poquito más grande, 18 milímetros, para que tenga una buena pared de apoyo, ¿sí? Si bien no hace un esfuerzo muy grande, no hay un aprete muy grande. Acá tenemos la tuerca, donde va colocada una tuerca común silvestre de 3/8 de pulgada por 16 hilos. Aprieta todo el conjunto, aprieta los dos rodamientos. Si no le ponemos un separador, este rodamiento, mejor dicho, el de la punta, va a estar presionado. Voy a parar la sierra y ya vuelvo. Les decía, si de no poner separador se pone el primer rodamiento, se pone el eje en el alojamiento. Este es el ejemplo, pero puede ser cualquier tipo de armado de eje donde no hay un definido, un tope, ¿sí? Si no tenés un tope intermedio, si esto se arma, digamos, uno y después va el otro colocado encima consecutivo, a no ser que puede ser un diámetro más chico, a veces un rodamiento más pequeño, pero a veces comparten el mismo diámetro de exterior, ¿no? El diámetro de ajuste externo, ¿no? Como en este caso, los dos son de 28 milímetros afuera. Entonces, al no tener un tope definido, si uno no le coloca el tope definido, al momento de apretar el rodamiento de ajuste, al apretar, digamos, la tuerca, lo que ocasiona es un desgaste mayor en la cubeta interna del rodamiento. Produce un esfuerzo, un sobreesfuerzo al rodamiento, lo que a veces ocasiona, digamos, que tengas ese giro que no es suave, ¿sí? en un eje. En este eje no va a ser un gran esfuerzo, no hay mucha velocidad de rotación. Pero si en el caso que esto fuera, por ejemplo, la tracción de un motor que tiene que justamente transmitir un movimiento a alta velocidad, uno lo que hace es recargar justamente sobre la rodadura, digamos, de la bolilla con la cubeta. La recarga porque justamente uno al apretar ocasiona un esfuerzo y al no tener un tope definido, uno hace como que
tiende a presionar un poco más las bolillas sobre un lado. Hay rodamientos que están, digamos, preparados para ese tipo de esfuerzo, pero en este caso es un rodamiento común, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la solución? Poner un pequeño separador. Ese separador, a su vez, tiene que ser un poquito más larguito, ¿sí?, que el espacio de apoyo interno. O sea, el separador que corresponde a separar las cubetas internas, la separación de eje, tiene que ser un poquito más largo que la separación de los topes de las cubetas externas, ¿sí? Tiene que ser un poquitito más largo esto, o sea, que apoyen antes las cubetas interiores, tiene que ser un poquitito más largo para que apoyen las cubetas interiores antes que apoyen las cubetas exteriores. En el primer rodamiento que uno coloca puede tener tanto apoyo de cubeta interior como exterior, porque justamente uno lo lleva a tope y este también va sobre tope, ¿tá? Tenemos un tope definido. En el segundo caso, nosotros tenemos que hacer justamente que tope contra el eje antes que el rodamiento tope contra el alojamiento del rodamiento, antes que tope con este alojamiento interno, ¿sí? ¿Qué se logra con eso? Que justamente el rodamiento no se vea forzado por la tarea de ajuste de la tuerca, de la piedra, por ejemplo, puede ser una piedra esmeril. Muchas piedras esmeril vienen con este sistema, pero sin el separador. Entonces, al momento de apretar, acá lo que uno hace es garantizar que, que el conjunto quede armado, obviamente, ¿no? Y segundo, que el esfuerzo de apretar este conjunto de cubetas internas, más separador, más cubeta interna, no recarga de esfuerzo sobre lo que es la cubeta externa del rodamiento. Y por ende, un desequilibrio, digamos, o se produce también un esfuerzo más, lo que te disminuye mucho la vida útil del rodamiento. Espero que se haya entendido un poquito, cualquier cosita lo comentan abajo, pero bueno, este es un detalle que a veces se escapa mucho en lo que es las construcciones de ejes sin topes definidos, ¿sí? Esto no tiene un tope definido, como pueden ver, ¿sí? Tiene un pequeño descanso ahí justamente para que cuando uno arme el rodamiento pase fácil, no llevarlo haciendo todo esfuerzo, sino que haga el esfuerzo sobre donde tiene que ser el apoyo, ¿sí? Entonces, va al rodamiento, a modo de repaso, va al rodamiento, colocamos el rodamiento en el eje, se lo coloca en el alojamiento, tenemos un tope definido y otro tope definido. Vamos, antes de colocar el siguiente rodamiento, va el separador, ¿sí? La holgura del separador que le hicimos en el diámetro interior es suave, unas 5 centésimas de más, cosa que pase suavecito y que no quede desbalanceado, sobre todo si esto gira a altas velocidades, ¿sí? Tiene que ser un apoyo suavecito, ¿sí? Que pase libre. Otro detalle, no se debe hacer con tubos, por ejemplo, de poca pared, tubos biselados que a veces hacen algunos separadores de esa forma, no. Tiene que tener por lo menos el espesor de lo que es la cubeta interna, ¿sí? Por lo menos el espesor, un buen apoyo, una buena definición del ancho también, porque un tubo de pared fina no te da una definición, digamos, muy exacta del ancho. Con respecto al ancho, como dijimos, tiene que ser un poquitito, una décima más largo que el apoyo interno que le dimos para lo que son el alojamiento exterior del rodamiento, ¿sí? Un poquitito más sobre lo que es el eje, un poquitito más ancho. Una décima es más que suficiente. El otro detalle, este separador tiene que tener siempre los dos, obviamente, los dos frentes frenteados, pero sobre todo tienen que ser paralelos, porque si no te va a causar también el mismo efecto, un mal apoyo o un apoyo, digamos, oblicuo o imperfecto al momento de apretar, hace que se deforme el eje si es muy endeble o que justamente se produzca una recarga en algunos puntos del rodamiento. Eso es lo que hace que luego aparezcan, digamos, pequeñas rayaduras en algunos puntos de la cubeta interna. Es porque justamente está mal frenteado el separador. En este caso, ¿cómo lo hice? Frenteo y luego con la lama de tronzar o la de cortar, se le hizo el corte. Entonces te queda perfectamente el separador. Si es un separador más grande, y bueno, mi método, lo que me gusta hacerlo a mí, es colocarlo en un husillo y frentear, ¿sí? En un husillo.
Frentear, bueno, ahora lo busco. Frentear acá está. Frentear en un nucillo, dándole ya el espesor definido y ya dándole el diámetro para luego centrarlo y hacer el diámetro interior. Bueno, esos eran los detalles que quería compartir con ustedes, sobre todo en este tipo de ensamble de ejes. ¿Dónde está la referencia a esto? Bueno, todos los que aconsejan sobre rodamientos, aparte de explicarte lo que es obturaciones, lo que son los tipos de rodamiento adecuados para cada tipo de trabajo, te explican también el montaje que es necesario, como el uso de lo que son los separadores. A ir a los manuales, ir a los catálogos y ahí tenés la explicación. Seguimos dentro de un ratito. Hola, buenos días, ¿cómo andan? Hoy es miércoles, estamos otra vez en esta semana pasando un poquito lo que es la cuarentena dentro del taller. Espero que estén pasando bien, obviamente, que estén con su familia, que estén protegidos. Acá de nuestra parte, bueno, estoy encerrado, mejor dicho. Estoy acá dentro del taller, prácticamente ni salgo. Estamos haciendo solamente adelantando algunos trabajos de lo que podemos adelantar, como les mostraba hace un ratito. Algunas cosas, algo de material tenemos, así que seguimos apostando, digamos, a que cuando todo esto pase, tener más o menos preparado lo que habíamos presupuestado y, bueno, más o menos aliviar un poquito lo que es nuestros gastos, porque se viene complicando bastante como para todo el mundo. Pero bueno, que la idea de la charla de hoy es levantar un poquito el ánimo, así que vamos a empezar siempre agradeciéndoles, dándoles muchísimas gracias por estar ahí, por siempre brindar sus comentarios, que es importantísimo. A veces yo entiendo, me demoro muchísimo quizás en responderlos, porque me gusta tomar el tiempo, los leo a todos, pero siempre trato de responder y siempre, como les digo, si puedo dejar una información extra más o algún medio donde puedan acceder a esa información, llámese libro, sitio, otro colega, siempre voy a tratar de dejarles esa información extra más. Así que muchísimas gracias por estar ahí, sobre todo por ver el video, ¿no? Por esa importancia, digamos, que ustedes le ponen a ese aspecto. Así que bárbaro, muchas gracias. Y quería, sobre todo, no anoté justamente en la hoja, creo que era el trabajo de la semana número 9, creo que era, que más o menos traté de juntar ahí a todos ustedes para mencionarles y agradecerles personalmente el haber estado ahí. Así que paso a darles muchas gracias por haber estado ahí. Un poco tarde, sí, pero siempre trato de mencionarlos porque es lindo. Si ustedes se acuerdan de mí, en dejar sus comentarios o al menos su vista ahí, yo por lo menos quiero agradecérselo, ¿sí? Así que muchísimas gracias a Matías Marcos, Edwin Barajona, Antonio Arias Vidal, Ricardo Albanesi, Fernando Alvarado Yunis, Mariano Ferraza, muchas gracias, Víctor Giorgente, Airel Gato, Aníbal Achondo, Hub Wing, Luis Gianelli, Jorge Milciade Méndez, Manchis J10, Alonso García Pinto, Antonio Gutiérrez Barba, Michael Aniela, Argentino García, muchas gracias, Rafael Almela Fresneda, Luis Acosta, César Lara, Arias J27, muchas gracias, Chirucha Morro, muchas gracias, Sergio Richarte y Adrián Páez, muchas gracias por estar ahí, chicos. Muy agradecido siempre ya sea por poner su punto de vista, siempre es bienvenida una crítica o una forma de mejorar. Como les digo, siempre yo hago cosas muy rudimentarias, muy básicas, y la idea es compartir. Si uno ayuda un poquito para los trabajos que ustedes tienen que encarar, fenomenal, para mí es tarea cumplida, pero no siempre no quedarse con lo que uno dice acá, siempre tratar de mejorar. Siempre hay libros, información, otros canales, otra forma de hacer las cosas, otros colegas que inclusive no tienen canales, como a veces les digo a muchos de los chicos con quien charlo, hay pila de muchos talleres que hacen cosas excepcionales, impresionantes. Es cuestión de ir y visitarlos y para darse una idea de la cabeza que tiene esa gente. A veces yo carezco de muchos recursos y bueno, trato de hacerlo
medianamente bien, es un punto de vista, no es digamos, no es no es una ciencia exacta, esto hay muchísimas formas de encargar los trabajos y para llegar al mismo resultado se puede llegar de muchísimas formas. Lo que es el fresado, por ejemplo, uno puede fresar con una máquina fresadora horizontal como la que tengo yo, una fresadora combinada en el torno, mediante una agujereadora, mediante implementos, una mesa cruz. Hay muchísimas formas, pero lo importante es que salga bien el fresado, por ejemplo. Así que eso es lo principal, ¿no? Compartir una forma de hacer un trabajo, ¿sí? Si sirve, muchísimo mejor. Y con respecto a algunas preguntas, yo trato de responder en base a mi experiencia. Hay cosas que se me escapan realmente. Dicho esto, por ejemplo, quería responder a lo que me preguntaba ASM. Me mencionabas ASM con respecto a si sirve una moleta de una sola rueda o un moleteador de una sola moleta. Y todo depende de lo que vos quieras lograr. Yo tengo de 2 moletas, por ejemplo. Tengo entendido que la de una moleta sirve para justamente realizar fijaciones. No es tanto estético lo que uno logra o cosmético. Son para fijar, por ejemplo, lo que es un buje o una rueda, por ejemplo, fijarla sobre un eje. Uno realiza con la moleta una serie de líneas que tienden a expandir el diámetro y a producir lo que es justamente una expansión en el diámetro para lograr el ajuste entre un eje y una rueda, por ejemplo. Básicamente para eso. Ahora, de 2 moletas a más moletas, digamos a distinto grado de moletas que pueden llegar a tener, como la que mostramos hace un tiempo, creo que fue en una de las charlas, tenés para tantos, para moleteado estético o cosmético le dicen, o de deformación. Tenés más variados, más usos, digamos, o más, más diseños que podés encarar. De una sola moleta, lo que se logra justamente es deformación plástica. Es lo que tengo entendido yo. Hay mucha información con respecto a eso, pero desgraciadamente está en inglés. Si llego a encontrar alguna información un poquito más válida con respecto o más cercana para el idioma que vemos nosotros, lo voy a dejar quizás en alguno de los... en el sitio que yo subo a veces en el Google Drive. Estoy dejando algunas veces cierta información desde manuales, lo que más o menos trato de ver que les va a resultar útil. Si llego a encontrar algo, obviamente que lo voy a estar mencionando y colocando el vínculo. Pero ASM, te vuelvo a responder, esto es en base a mi experiencia, que es muy limitada en esos aspectos, ¿sí? Habría que ver quizás algunos de los usuarios tengan un complemento mucho mejor con respecto a esta pregunta, ¿sí? Igual, muchísimas gracias por preguntar, ¿no? Rubén Mato me pregunta cómo alineo las cañoneras para que queden centradas, digamos. Bueno, la idea de la cañonera de la múltiple es que justamente una de las sierras tiene que estar adelantada, ¿sí? Un poquito más adelante. La línea de corte, aquí tengo, a ver si es, no recuerdo si, acá está. Acá tengo justamente es una sierra de 200 que lleva en la parte de arriba y una de 250 en la parte de abajo. Lo que se trata de hacer con la alineación, aparte que tiene que estar a escuadra, que en eso va mucho el mecanizado, que creo que capaz para la otra semana voy a empezar a hacer ese mecanizado y capaz les voy a mostrar un poquito cómo lo encaré. Es importante la escuadra que tenga el alojamiento de las cañoneras y el centrado o la distancia entre centro y centro tiene que ser tal que cuando, como les dije, una de las hojas va, por lo general, la que va más adelantada es la del eje inferior, ¿sí? Va un poquito más adelantada, entonces corta antes, va cortando una sección del taco, ¿sí? Cuando trabaja con 2 ejes, corta una sección, supongamos la mitad del taco, puede ser 3/4 del taco, y la del eje superior, que gira en el otro sentido, realiza el corte restante, ¿sí? Como está la de abajo un poquito más adelantada que la de arriba, lo que se trata de hacer es que la línea de corte coincidan, la punta sea un poquito más inclusive baja o se intersecten, pero no se golpeen obviamente cuando estén cortando. Esa línea o esa intersección, digamos, tiene que estar en línea entre las dos sierras circulares, ¿sí? Me explico, o sea, tiene que estar en línea
paralelas, pero en lo que es la alineación de corte pueden estar un poquito más altas, cosa que las líneas de corte se intersecten y entre los dos cortes realicen un corte completo de un taco más grande. Entonces, un taco grande, por ejemplo, de 100 milímetros de espesor, pueden ser cortadas por dos hojas, por ejemplo, de 250 y de 200 milímetros de diámetro. ¿Por qué? Porque justamente una corta una porción, la otra, y las cargas de corte se reparten en los dos ejes, ¿sí? Por eso puede ser más chico también. Tenés un menor esfuerzo, quizás podés acelerar un poco más el corte de hoja. Pero el tema es que justamente la alineación, la escuadra tiene que ser importante, para eso tiene que estar bien hecha la cañonera, tiene que estar bien hecho el alojamiento, los separadores, que a veces hincho o digamos estoy constantemente a veces diciendo eso porque veo a veces cómo vienen hechos los separadores, tienen que ser perfectos. En los espesores tienen que ser iguales, porque si vos colocas separadores tanto arriba como abajo, tienen que ser iguales para que no haya un corrimiento de la hoja, de la superior con la inferior, que eso es lo que ocasiona a veces el detalle de un corte mal hecho, ¿sí? El detalle de un corte mal hecho porque te queda, por ejemplo, las dos franjas o la línea de corte de una hoja y de la otra un poquito más desplazada, y te queda ese detalle al tacto, que si bien muchos dirán que es irrelevante, pero digamos, rebaja mucho lo que es el precio de la madera cortada. Al rebajar el precio de la madera cortada no hay posibilidad de regatear, digamos. Entonces uno trata de siempre entregar un producto bien terminado o esforzarse porque justamente las medidas sean iguales. Si no son iguales, por lo menos tiene que haber un error de una décima, que en esa décima puede ser absorbida también por la placa, porque hay que tener en cuenta que vos tenés el espesor de la circular más el espesor de la placa, en este caso son de vidia, ¿no? Donde vos tenés también un cierto desperdicio o corte oculto, que se le dice. Entonces podés llegar a tener un margen de una décima diferencia entre lo que son los separadores. Pero lo que no se puede hacer, o lo que no es posible en los separadores, que no sean paralelas las caras. Por eso a veces me esfuerzo en mostrarles el método que uso mediante el usillo, que eso te garantiza que las dos caras sean paralelas, porque vos maquinás tanto el frente como la parte de atrás. Muchos dirán que es un desperdicio de tiempo, pero por lo que vi yo, en la poca experiencia que tuve, cuando lo hacen, por ejemplo, al girar el separador, hacen una cara, frentean, dan la vuelta, ya perdiste lo que es el paralelismo por lo menos en un porcentaje bastante alto. No es lo recomendable. Tengo una caja llena de separadores que tuve que revolver, que rehacer, porque lo han traído de otros talleres que justamente cometen ese error de hacer un frente, girarlo, y cuando se gira tenés que tener muy buen apoyo detrás, pero encima no es comprobable ese apoyo, ese es el problema. No es una forma de comprobar valedera. ¿Cómo comparás, cómo controlás que el apoyo que vos haces en la parte que vos apoyás contra el plato no tiene una pequeña tendencia cuando vos apretás? No hay forma de garantizarlo. Por eso lo que a veces me esfuerzo es mostrarles el mecanizado externo. Entonces después, cuando vos apoyás sobre el plato, tenés un frente de referencia, podés hacer un control de ese frente, tratar de que quede lo más recto posible, que quede obviamente centrado, porque separadores que no están centrados también te genera mucho lo que es, digamos, incrementa lo que es el esfuerzo de corte, se produce vibraciones, puedes llegar a romper rodamientos, puedes hacer millones de cosas. Entonces, una vez que garantizas el centrado, el escuadrado del frente, puedes dar lo que es el mecanizado interior del separador. El mecanizado interior del separador sí puede tener un poquito más de holgura, porque como siempre les digo, el separador tiene que pasar sobre el eje suave, bien aliviado, que no tenga posibilidad de que se agarrote por la suciedad, por negligencia del operador, ¿sí? Entonces uno tiene que garantizar esos pequeños detalles. Así que, Rubén, disculpa que me haya ido un poquito por los detalles, pero a modo de repaso, cómo se alinea la cañonera, principalmente tratando de hacer lo mejor posible el mecanizado. La cañonera tiene que estar prácticamente perfecta, escuadra, el alojamiento tiene que estar también perfecto, escuadra. Creo que la semana que viene quizás
haga ese mecanizado de la placa y lo veamos cómo queda o cómo más o menos me gusta encararlo a mí. Hay otras formas, obviamente, pero no cuento con la maquinaria, trato de hacerlo lo mejor posible con lo que tengo, así que es en el torno. Así que voy a tratar de hacerlo, repetirlo para que quede bien como la que estamos armando. Y el otro detalle era, que se me está escapando, bueno, los separadores. Los separadores es importantísimo que estén bien hechos porque es lo que te garantiza que te van a copiar bien lo que es la línea de corte. Ahora, la escuadra de la máquina se la das cuando vos tengas las hojas, armes un paquete con los separadores y las hojas y le tires una línea, como dijimos la otra vez, que toque lo que es la superficie de la sierra, tirar una línea donde toque la superficie y ahí ves cómo se va la escuadra. Entonces ahí alineás la guía si es necesario y si no es necesario, vos tenés, digamos, el avance, pones un lugar que esté en línea, una escuadra, digamos, que esté en línea con la línea de las circulares para modo de apoyar la madera y como tiene avance, dejarlo que avance. Siempre se genera un desperdicio de un lado y un semidesperdicio del otro lado de la línea de corte. Así que eso se ve, pero lo importante es el mecanizado, ¿sí? La base. Con eso te garantiza que está todo bien. Así que Rubén, cualquier cosita que no, más o menos, quizás me haya ido un poquito por las ramas, lo volvemos a repasar o lo vemos con más detenimiento, o quizás no sea eso a lo que vos te referís. Bueno, cualquier cosita decime, lo volvemos a hablar un poquito mejor. Siempre te hablo desde mi experiencia, sé que puede haber otras variaciones o puede haber formas de hacerlo mejor o de alinear mejor. Siempre te doy desde mi punto de vista. Para un poquito y ya seguimos. Ahí está. Sigo con la última consulta que me dice Lucho Bramini Salazar. Me pregunta sobre la regulación de los alesómetros. Bueno, esto es algo que a mí me gusta emplear mucho, que son los alesómetros. Para mí, me ha prestado una vez un colega un telescopín y para mí no hay con qué darle. El alesómetro para mí es lo mejor, es una de las mejores herramientas de medición para diámetros internos y ajuste que no hay con qué darle. Lo que me gusta a mí, por ejemplo, del alesómetro, acá tengo el alesómetro de 10 a 18 milímetros, es justamente que al emplear un reloj comparador, ¿sí? Como en este caso, a mí lo que me gusta hacer para regularlo, antes de colocar el reloj comparador, le doy una recorrida, ahí, cuando toque, 1 milímetro. Ahí yo sé que está plenamente en contacto, que tengo 1 milímetro de recorrido, tanto para atrás como para adelante, me da lugar. La otra cosa que me gusta hacer en estos aspectos es empezar a controlar el diámetro interior cuando te queda un poquito más, o depende cómo se vea, sino 5 décimas más chico que la medida a llegar. ¿Por qué 5 décimas? Porque es lo aconsejable por el tema del recorrido de la punta de contacto, ¿sí? Nunca empezar a controlar cuando te queda 1 milímetro, ¿sí? Por lo menos tenés que tener 5 décimas de más, o sea, 5 décimas de menos. Si vos querés llegar a un diámetro, por ejemplo, en este caso tengo el palpador de 16. Tengo que tener por lo menos 15,6, 15,5 en el orificio para empezar a controlar con el alesómetro. ¿Por qué? Porque eso no, en el caso de este palpador, fíjense que el alesómetro, mejor dicho, es como si fuera un orificio cónico, ¿sí? Con una punta cónica, que al momento de ir apretando lo que hace es, esa punta cónica es apretada y es metida hacia adentro y por lo tanto te resulta una medición. Al ser ese rango muy pequeño, más o menos tiene entre 6 más y 6 menos. 6 menos quiere decir que podés meterte en un agujero que tenga 6 décimas menos, 60 centésimas menos, digamos, que la medida. Por eso decía, si querés llegar a 16, el orificio para empezar a medir con el alesómetro tiene que tener entre 15,6 o 15,5, 15,3 sería lo ideal. Entonces ahí empezás a regularlo, a tomar la medida. Para tomar la medida, bueno,
lo que se hace es colocar en el orificio, si vos estás midiendo sobre el torno, fíjate que tiene, en el caso de acá tiene la abertura, en el otro caso los alesómetros tienen la ruedita. Bueno, lo que se hace siempre es tratar de colocar la parte, en este caso no hay problema porque se pueden apretar los dos, pero en el caso del alesómetro que tiene ruedita, como por ejemplo este alesómetro Wembley, este es un alesómetro que podría considerarse de los más baratos, que sin embargo es el que más tiempo he usado y el que mucho más prestaciones me ha servido. Este es el de 60 a 160 milímetros. Lo que se hace siempre, este tiene las dos rueditas, ¿sí? Ahí está. Y tiene el soporte móvil, digamos, o el que absorbe la diferencia. Entonces lo que haces es colocar en el agujero, primero, empujás las rueditas y ahí estableces el contacto, ¿sí? Por eso les decía el hecho de que no puede tener más de 1 milímetro menos la medida sobre el cual vas a meter. Lo ideal es entre 3 décimas de milímetro menos. Entonces ahí no forzás tanto el mecanismo, ¿sí? No forzás sobre todo lo que es la punta de contacto. En este caso la punta de contacto, tanto esta como la del Mitutoyo, son puntas de contacto endurecidas, o sea, tenés garantía por tiempo. El de 1835, que también es un Wembley, pero es un poco más barato que este, las puntas de contacto no son endurecidas. O sea, son endurecidas, pero no al nivel que está este. Entonces tenés un pequeño desgaste. Entonces, cuanto menos fuerza o menos esfuerzo le tengas que hacer al momento de introducir el alesómetro, mucho mejor duración o más duración del instrumento vas a tener. Bueno, eso con respecto a lo que son los gustos. Hay otras cosas, por ejemplo, que ahora lo vamos a ver, midiendo acá una pieza de muestra. Guardo antes este. El otro detalle, no me gusta apretarle mucho, solamente lo necesario, ¿sí? Ahí, por ejemplo, ve que se mueve el reloj comparador un poquitito más. Ahí ya es más que suficiente. El reloj comparador, con la fuerza de 1 miligramo, ya mueve la aguja. O sea que no tenés que forzar mucho. Con la fuerza de 1 miligramo, o sea, con menos de lo que puedas hacer con el dedo, muchísimo menos esfuerzo de lo que puedas hacer con el dedo, la aguja ya se mueve, ¿sí? Esto ahí es 1 miligramo, menos de 1 miligramo. O sea que muy poquito esfuerzo y justamente no es necesario apretar tanto. Ahí se gira, ahí ya no se gira, suficiente. No tenés que forzarlo porque no vas a meter esto y no va a salir volando el reloj comparador, ¿sí? Es lo mínimo y necesario para que te duren, sobre todo lo que son los relojes comparadores de mayor precisión, de mayor sensibilidad, es apenas un toquecito que tenés que darle, ¿sí? Sobre todo traen reforzada la parte del alojamiento, la trae reforzada justamente para no apretar mucho, ¿sí? Porque es lo que te garantiza la vida útil del reloj comparador. Y como les decía, colocamos ahí, cuando hace contacto, damos una vueltita de recorrido y suficiente. Y ahí lo tenemos. Siempre la bolsita de sílica gel adentro ¿sí? La bolsita de sílica gel para asegurarse que no hay humedad, o del papel, digamos, este que absorbe humedad, no recuerdo ahora el nombre, pero siempre tengo una hoja grande, entonces voy cortando pedacitos y siempre va colocado donde va el alesómetro. Lo que les decía, la importancia, por ejemplo, de la medida, o sea, la importancia de la tolerancia del alesómetro, que les decía, esas 5 décimas menos que tiene que tener el alojamiento para empezar a medir, se cumple sobre todo, y les quiero mostrar el caso, en este alesómetro. Este es el alesómetro de 6 a 10 milímetros Mitutoyo. La punta de contacto, a ver si se ve. Ahí está, esa es la puntita de contacto, esta chiquitita de acá, ¿sí? Y fíjense el vástago, lo fino que es, ¿sí? Entonces no es recomendable, y este no tiene ruedas, no tiene nada, es colocarlo muy suavemente y realizar la medición muy suavemente porque es muy fácil de doblar. Justamente el manual, no tengo acá, el manual enfatiza claramente eso, digamos, mucho cuidado al usarlo porque justamente tiene muy poca tolerancia interna, digamos. No podemos apretar mucho lo que es la punta de contacto de la medición para transportar la medida, ¿sí? Es muy suavecito que uno tiene que usarlo y sobre todo para
digamos, estar seguro, tenés que llegar a la medida de 6 milímetros, bueno, tenés 5,7 milímetros, estás a punto de llegar a la medida, ahí empezás a usar, ¿sí? Ahí lo regulás. Este es uno de los alesómetros más pequeños que tengo. Igual, digo, la calidad de medición que tiene este instrumento, y en este caso tiene un reloj comparador Insize, que también no es de las grandes marcas, pero es impresionante, te deja asombrado lo que es la exactitud, digamos, una vez que le agarras el gustito al realizar la medición, ¿sí? Porque tiene su cosita que ahora la vamos a mirar. Bueno, eso es con respecto al rango de tolerancia para empezar a medir el orificio. Y ya que estamos, este es otro de los instrumentos. Antes les mencionaba, por ejemplo, el caso del telescopín, que una vez un colega me prestó para medir y realmente no me gustó, no me hallé, digamos, en el uso. Porque, ¿cómo les puedo decir? Tenés que tener primero saber usar un alesómetro para saber encontrar el punto correcto donde está haciendo la punta de contacto, digamos, el punto álgido o el punto de mayor presión que tiene sobre el telescopín. Lo sentís justamente de la misma manera que haces con el alesómetro. El alesómetro nada menos que, aparte de tener la sensación en la mano, lo ves en la aguja, ¿sí? Te aseguras, una vez que aprendés, digamos, es casi, no tenés que mirar la aguja para saber que llegaste al punto álgido o de la mayor presión sobre la punta de contacto. Pero luego, cuando vos tenés que transportar la medida, sacás el telescopín, tenés que tener un buen medio de control, un micrómetro en buenas condiciones, porque también es lo mismo. Ahora solamente es el paso inverso. Tenés que regular el micrómetro bien, tenés que saber tener la sensación de saber que estás midiendo bien y transportar sobre todo nuevamente el punto de contacto, el esfuerzo que vos sientas que estás haciendo del telescopín para transportarlo al micrómetro. Es lo mismo, o sea, tenés que tener una muy buena cancha, digamos, de lo que es tocar bien el telescopín, digamos, saber si este es el punto donde el micrómetro se está empezando a trabajar lo que es el cricket. Tenés que saber manejar bien. Entonces ese traspaso entre una medición y a un medio de control también que es muy variable, ahí es donde se me pierde mucho la referencia. Realmente ahí es cuando se puede producir un error. Y a veces cuando estás haciendo un ajuste muy fino, me parece que ahí es cuando uno puede llegar a cometer el error. Con el alesómetro no tenés la chance. Tenés que tener directamente el micrómetro en muy mal estado, tener un micrómetro poco confiable, donde vos ponés la medida del alesómetro y la transportás a la pieza. Entonces ahí tenés el micrómetro en mal estado, que en el caso del telescopín se duplica el caso, porque primero tenés que tener una buena sensación, saber que llegaste a la medida, y luego encima tenés una mala lectura en el micrómetro. O sea, estás sumando error de error. En el caso del alesómetro cortás el error a la mitad. Tenés solamente un error, que es justamente el que coloca la medida, ¿sí? O sea, o directamente el micrómetro en mal estado. Pero eso, bueno, va mucho en cómo tengas el estado, cuánto conozcas de las herramientas que tengas. La solución para el telescopín, porque como son dos puntas de contacto, fue esto. El micrómetro de dos puntas de contacto. El micrómetro interior centesimal, en milímetros, ¿no? Con dos puntas de contacto. Esto me ha servido muchísimo. En este caso yo tengo el micrómetro de 5 a 30 y en este caso es el de 25 a 50. De 25 a 50, marcas Swift. Bueno, no sé bien la pronunciación, pero son unos suizos. En su momento me salieron muy baratos, más barato que un telescopín. En su momento hace bastantes años, pero bueno, ignoro cuánto están ahora. Pero en este caso, por ejemplo, al tener también el probador, o sea, el probador, digamos, el diámetro de prueba de 25 milímetros, que es este, uno puede, aparte de regular, si se te llega a pasar un accidente, en los años que he tenido este instrumento, jamás se me ha caído, pero bueno, trato de cuidarlo muchísimo, ¿no? Pero lo que te deja en claro lo que es este probador o este diámetro patrón, ¿sí? Es la sensación que tenés que tener cuando estás midiendo, ¿sí? La sensación que les digo que tenés que saber usar cuando tenés un telescopín. La sensación en qué consiste en no tener un juego lateral,
¿sí? Cuando estás metiendo adentro del diámetro tenés que tener justamente que se apoyen bien las puntas de contacto en el sentido longitudinal, o sea, no puede tener juego longitudinal, y te tiene que permitir el giro de las puntas de contacto, ¿sí? Un giro suave, porque justamente no estás presionando, estás llevando a la medida. Cuando llevas a la medida, estás medida con medida, podés llegar a hacer el giro, aplicás el freno si tenés alguna duda y podés sacar el material, podés sacar el micrómetro. O, como les decía, cortás lo que es el error duplicado del telescoping y realizás la medición con la escala que tiene, ¿sí? Centesimal. Este instrumento, el micrómetro de interior de 2 puntas de contacto, tiene una precisión impresionante. Ustedes lo vieron, quizás no lo vieron, pero en el trabajo que subí hace muy poquito tiempo, donde eran los soportes excéntricos, justamente el ajuste lo hice con alesómetros, porque justamente lo hice con micrómetro interior, porque justamente el alesómetro no podés colocarlo en ese lugar, y el telescoping podés colocarlo hasta cierto punto, porque también te roba mucho lo que es el cuerpo mismo del telescoping. Entonces, para mí la solución fue esto. Hay otros micrómetros de 3 puntas de contacto, pero creo que no tienen tanta capacidad como la de 2 puntas de contacto. Son un poquito más limitados y creo que son un poco más caros y más difíciles de conseguir. Así que les recomiendo, como también otra alternativa, depende del diámetro que midan, ¿no? Pero por ejemplo lo que es el ajuste fino, como para rodamiento, para polea, esto me sirvió muchísimo tiempo, hasta que pude conseguir los alesómetros, ¿sí? Esto me salió más barato que un alesómetro, obviamente, pero era formas de ir mejorando, como les digo yo, nunca conformarse, siempre ir averiguando. Lo que fue una ayuda para mí, para comprarme lo que son los instrumentos de medición, fue justamente los catálogos. El catálogo, lo que es el catálogo Mitutoyo, se ve por vía online, el catálogo InScience, ir a online, fijarse en la parte de metrología y ir mirando. Como le digo yo, alimentando la vista, babear un poco. A mí me gusta babear y cualquier cosita que me gusta lo anoto y lo dejo como proyecto pendiente o para compra pendiente para más adelante. Hoy tiene que ser pateado 10 años más adelante, pero bueno, es para, digamos, saber qué es lo que hay en el mercado y tener una idea para qué sirve el instrumento y si es lo adecuado para lo que vas a necesitar usarlo. Vamos a los platos con esto. Muevo un poquito la cámara para que tengamos una mejor referencia. Acá tenemos el lesómetro de 60 a 160. Este tiene el Wembley, ¿sí? Acá está. Parece, digamos, de juguete, pero este ha sido uno de los mejores. Este fue el primer alesómetro que conseguimos en el taller. Es impresionante la exactitud que tiene. Tiene, digamos, las puntas de contacto, son 6 puntas de contacto. 1, 2, 3, 4, 5. Y si le sumamos el prolongador de 50 milímetros, ¿sí? Perdón, de 60 milímetros, tenemos el rango hasta los 160 milímetros. Y yo le hice un par extra más de punta de contacto para diámetros mayores, ¿sí? Que también andan muy bien. Bueno, lo que se hace siempre, en este caso vamos a tratar de medir o de transportar la medida de este diámetro interior, de este rodamiento que tiene 75 milímetros de diámetro. Tenemos un micrómetro, en este caso un micrómetro chino, también, marca Shan, pero bueno, este fue en su momento uno de los más baratos, de 75 a 100. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, buscamos el alisómetro, buscamos el alisómetro y lo que tengo por costumbre es poner primero la punta de contacto. Este punta de contacto va desde los 86 y 98, así que no es. Esta va de los 68 hasta los 74 hasta los 86. Acá está. Le ponemos la contratuerca. Más o menos le calculamos dónde están los 75 a la vista nomás.
Esto es para tomar la medición de un alojamiento, por ejemplo, ¿sí? Antes de poner el reloj comparador, venimos al alojamiento y probamos ahí. ¿Qué es lo que yo les decía? Las 5 décimas, no puede tener mucho esfuerzo para entrar. Ahí para mí es mucho esfuerzo. Entonces lo que hacemos es achicar un poquito más. Otro poquitito más. Ahí está, ahí es suficiente, ¿sí? Ahí para mí ya tenemos una medición un poquitito más. Tiene que entrar suave. Ahí está. Ahí lo tenemos. Entonces ahora lo que venimos, apretamos un poquito más la punta de contacto, la punta de contacto, la contratuerca de la punta de contacto. Y ahora ponemos el reloj comparador. Ahí vamos a dar una vueltita, 1 milímetro. Y presionamos. Lo que me gusta hacer a mí es tener siempre en línea aproximadamente esto con el reloj comparador, pero por un simple fin práctico, porque me gusta mirar, digamos, para poder establecer la medida, para que me quede justamente la carátula de frente a mí, ¿sí? Ahí, la punta de contacto con la carátula. Bueno, ahora vamos a hacer la medición. Voy a ir un poquito más atrás. A ver ahí si se ve bien. Bueno, lo que vamos a tratar de hacer, no importa si el alojamiento está cruzado, como en este caso lo puse así, como vino nomás, cruzado, lo que vamos a hacer es sondear un poquito más, vamos a darle ahí, justamente nos está tocando, ahí, un poquitito más, ahí está. Se le faltaba un poquitito más al reloj comparador, es lo que les digo, o sea, tiene que ser el mínimo esfuerzo de contacto que debe tener, digamos, la punta de contacto para transportarla allá. Son apenas una vuelta. Ahí está, ¿sí? Entonces lo que hacemos para lograr el transporte, ahí. Lo que hacemos es mover el reloj, digamos, el alesómetro, de forma que toque la rueda de contacto, estén fijas, ¿sí? Y vamos censando lo que es la superficie interior. Tenemos ahí un máximo, ahí no hacemos contacto, vamos haciendo contacto, vamos subiendo en la escala, ¿sí? Ahí está. Vamos subiendo en la escala hasta que llegamos a un máximo y después volvemos a disminuir. Esto es porque justamente la punta de contacto se pone en el máximo punto perpendicular entre el alojamiento, ¿sí? Y el eje, o digamos, entre el eje del alojamiento y las puntas de contacto quedan perpendiculares. ¿Cuándo uno sabe eso? Cuando uno llega a ese máximo, ahí, ¿sí? Entonces lo que tengo por costumbre es aflojar, poner en 0 y apretar un poquito. Y ahí volvemos a constatar que tenemos ahí. Ahí tenemos una centésima. Un poquitito menos de una centésima. Ahí. Ahí está. ¿Sí? Ahí es el máximo. Nos alejamos un poquito. Y ahora sacamos el alesómetro, ya tenemos la medida, ¿sí? Tenemos que recordar nomás que tenemos en la carátula, tenemos que llevarlo hasta 2 milímetros, ¿sí? Ahí está. Hasta el número 2, en la carátula, en la aguja, digamos, en el reloj de medida grande o de escala mayor, que está expresado en milímetros. Este tiene un reloj comparador que va de 0 a 10 milímetros, ¿sí? Cada vueltita es 1 milímetro, entonces tenemos que llevarlo hasta los 2 milímetros y que coincida la aguja mayor o de escala menor o de apreciación más chica hasta el 0. Entonces venimos hasta acá. Traemos el micrómetro, punta de contacto fija, punta de contacto móvil y empezamos a presionar. Vamos llevando y ahí estamos casi en el 0 del alesómetro y ahí estamos en el 0.
y movemos el micrómetro haciendo el mismo trabajo que hicimos en el alojamiento, tratar de mantener digamos, la distancia o el eje, digamos, de la mitad del micrómetro tiene que estar en perpendicular con la línea o eje del alesómetro. Entonces para eso tenemos que mover y vemos que estamos un poquito pasado de la escala. Ay. A ver si puedo mostrárselo. Moviendo el micrómetro, fíjense, ahí tenemos 0, pero en la lectura cuando presionamos un poquito más quiere decir que la medida está un poquito pasada. Entonces aflojamos el micrómetro un poquito y ahí ya lo tenemos. Ahí movemos otra vez el micrómetro un poquito. Tenemos muy poquitito, menos de una centésima, 2 centésimas quizás. Bueno, vamos a aflojar suavecito. Bueno, ese es el otro detalle, siempre los movimientos, nada brusco, siempre suave para colocar, para censar. Y acá tenemos la medición. 75,1 en ese punto. Pero si este es un rodamiento, claro, es un rodamiento que tuvo una pequeña patinada, ¿sí? Ahí está. Ahí se ve, si ustedes ven ahí, se ve justamente la patinada donde tomamos la medida, que es 1/10, ¿sí? Este rodamiento fue cambiado, ahí se puede ver. A ver si hacemos un poquito de foco ahí. Ahí se puede ver, fíjense, el lateral del rodamiento, que se ve, digamos, la patinada. Así que el rodamiento en su interior tiene 75,1. ¿Sí? Clavado. Tuvo una patinada y tuvo eso. Así que esa es la forma de sacar una medida y transportarla al micrómetro, ¿sí? Teniendo como, digamos, como delator lo que es el reloj comparador. Como les decía, el reloj comparador te dice exactamente, aparte de la sensación que tenés cuando mueves el alesómetro, el reloj comparador te dice cuándo llegaste al punto, como les decía, más perpendicular, o que el eje del alesómetro es perpendicular con respecto a la sección que nosotros estamos midiendo del alojamiento, ¿sí? En este caso, por ejemplo, lo que era el rodamiento, ¿sí? La sección perpendicular con respecto a lo que es el eje del alesómetro. Y luego, para transportarlo, lo mismo. Lo tenemos en la medida al micrómetro, pero al micrómetro también le hacemos este movimiento, como les decía hace un ratito. Colocamos, ¿sí? Vamos a aflojar, colocamos. Ahí está, suavecito. Lo llevamos hasta el 0, hasta la medida que nosotros hicimos recién, y movemos un poquito el micrómetro, ¿sí? De esta forma, como buscando, digamos, el punto de máximo contacto. Y ahí vemos que nos falta, entonces giramos un poquito más, ahí está, hasta hacerlo conseguir al 0, y le ponemos el freno, y ahí liberamos. Nuevamente tenemos la lectura de 75,1, ¿sí? Y bueno, esa es mi forma digamos, de regular, o de por lo menos tener esa medición que les decía de lo que es un alesómetro. No es digamos, es el método que más me ha funcionado. No quiere decir que es el método a rajatabla que hay que usar, pero es el que más me ha funcionado. Siempre, digamos, colocar el alesómetro dentro del alojamiento y realizar este movimiento, ¿sí? Un movimiento muy pequeñísimo, por eso les decía que no debe ser mucho el intervalo o, digamos, la diferencia de 5 décimas como máximo para empezar a controlar. Entonces, con esa pequeña diferencia, con muy poco movimiento que vos le hagas, ¿sí? Ahí ya tenés una medición exacta. Luego, obviamente, el alesómetro, la ventaja que tiene es la longitud que podés controlar, ¿sí? Ver si el alojamiento se mantiene constante durante todo el tiro. Bueno, eso es lo más lindo que tiene el alesómetro. También hay otros alesómetros que en mi caso no los uso y no los compraría tampoco porque son más caros, que tienen acodado, digamos. Este es un codo, entonces uno puede meterlo, digamos, en un tubo que está, digamos, un poquito más largo. Tiene el extremo quebrado, como se le dice. Entonces uno puede hacer una introducción mucho más cómoda en esos casos. Pero es cuestión de fijarse todo en cualquier catálogo, como les aconsejaba. Y bueno, eso fue todo más o menos lo que quería compartir con ustedes en este día. Quería mandarles un gran saludo a todos, espero que se estén cuidando, que bueno, hay que aguantar un poquito más, que va a ser es así. Como muchos de ustedes estamos sin ganancias este mes, pero bueno, hay que tratar de encontrarle el gusto a las cosas y
y hacerlo un poquito más ameno o más, digamos, más entretenido de este tiempo. Lean, siempre cuestiónense las cosas, investiguen, es lo máximo que puedo darles un consejo de corazón. Bueno, nos vemos entonces, nos vemos el fin de semana, que pasen lindo, un gran abrazo, chao chao.